Bendiciones en este maravilloso día. En este tutorial te mostraré lo que apliqué para desarrollar este tablero financiero en Power BI utilizando funciones DAX avanzadas para crear las medidas necesarias, así como técnicas de visualización que son claves para el análisis de métricas de negocio, análisis empresarial, como muchas veces menciono, que facilite la toma de decisiones. Entonces, partimos creando lo que son las medidas esenciales y otras medidas de inteligencia de tiempo, que es una de las claves en el análisis financiero, en lo que es una perspectiva de tiempo temporal. La inteligencia de tiempo es muy valiosa para esto. Entonces quiero recordar que antes de iniciar con las medidas y crear medidas, este resultado presenta la información a un periodo de tiempo específico, ¿cierto? Es decir, mes, trimestre o año. Mientras que el balance general muestra la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Por ello, una de las medidas primordiales para los análisis financieros, los indicadores financieros, que son ratios, es el rolling a 12 meses para acumular entonces los ingresos EBIT, EBITDA, utilidad neta. ¿Ok? Entonces tenemos por acá varios indicadores financieros que son ingresos, margen EBITDA, margen de utilidad neta, capital de trabajo, ratio de liquidez, el ROA, el ROCE, el free cash flow. Tenemos la medida central, la medida principal, total de ingresos, un cumplimiento y un estatus que nos va a indicar si está en un modo crítico, si es bueno o es excelente. Entonces, ¿cuáles son los criterios que hemos aplicado para lograr esto? Te muestro por acá los criterios que hemos desarrollado para entonces clasificar qué es crítico, qué es bueno y qué es excelente. Las empresas, pues, dependiendo del sector, si es manufacturera, industria de bienes de consumo, de tecnología, servicios profesionales, pues manejan ciertos indicadores dependiendo de la industria o del sector donde se compite la empresa. Entonces aquí, manufactura, tenemos que la utilidad bruta, pues un crítico es un margen de 20 a 30%, bueno de 30 a 40%, excelente mayor a 40%, que es un alto desempeño. Un EBITDA crítico es de un margen del 10 al 15%, el mínimo aceptable, bueno, del 15 al 20%, es decir, que mantiene una salud adecuada, y excelente, mayor al 20%, y es un alto desempeño. Y así sucesivamente, capital de trabajo, crítico, si está entre 1 y 3%, es bueno. Si está entre 3 y 5%, refiere a una buena salud. Excelente, un alto desempeño mayor a 5%. Esto es sobre las ventas. El ROA, que es el rendimiento sobre activos. El ROCE, que es la rentabilidad sobre el capital empleado. Y el free cash flow. Entonces, estos son unas listas de los indicadores que vamos a estar analizando y desarrollando desde Power BI, donde se pueda interactuar con la información. Porque hemos pasado ya del Excel a Power BI. Aunque Excel todavía podemos seguir trabajando en reportes y tableros bastante impresionantes. Volvemos acá nuevamente. Entonces iniciamos con ingresos. Primeramente vamos a ver el cálculo de lo que es el rolling a 12 meses que hemos aplicado allí, lo que es una medida de inteligencia de tiempo, como mencionábamos, la importancia que tiene la inteligencia de tiempo en Power BI.
Entonces acá tenemos ingresos a 12 meses. Despliego aquí. Y aquí tenemos, primero que creamos la medida esencial, que es ingresos. Acá está ingresos. Que vamos a la información. Toma la data, valor actual. Y filtramos por el grupo 1 ingresos. Vamos aquí, tenemos la tabla. Tenemos nuestra tabla de hechos en nuestro modelo de datos. Tenemos de métrica, fecha de cuentas, el tipo de cuenta y este para el free cash flow. Vamos al modelo de datos. Tenemos la tabla de fechas, cuenta y la data access. Esta tabla por acá es una tabla desconectada y tipo de cuenta también. Es decir, las tablas que forman parte de este modelo de datos es la data de access, la tabla de cuentas y fecha. La tabla de fecha, perdón, la tabla de datos de cuentas, perdón, la tabla de cuentas, vamos acá. Es importantísimo que la tabla de cuentas que trabaje con todo el detalle que se requiera para no tener que caer en creación de medidas muy complejas, sino que desde la tabla de cuentas podamos nosotros filtrar la información y poder crear entonces medidas adaptables de acuerdo a nuestros requerimientos. Por lo menos yo tengo aquí grupo 1, donde me permite agrupar activos corrientes, activos no corrientes, costo de venta, depreciaciones, deuda a corto plazo y así sucesivamente, no impuestos, los ingresos, que es por donde estoy filtrando. Subgrupos, se voy reduciendo el tamaño, activo corriente, activo no corriente, costo de venta, gastos financieros, impuestos, gastos. El grupo 2, voy reduciendo activos, costos, financiero, ingresos, otros no operativos, pasivos, patrimonio. Aquí categoría, entonces ya voy reduciendo balance de resultados. En su categoría tengo activos, pasivos, resultados. Es importante esto cuando trabajes un modelo de datos. En tu tabla de relaciones, es importante que la tabla de cuentas tener todo el detalle y los grupos que vas a utilizar. Como dije, no caer en lo que son crear medidas muy complejas que lo que hacen es ralentizar tu modelo. Ok, entonces volvemos acá. El rolling a 12 meses. Tenemos aquí aplicando Calculate, que es el motor de BI para que todo funcione. Days in Period, que nos permite entonces filtrar una fecha. Tomamos la tabla fecha, el máximo de la fecha en el momento que se está filtrando. Y menos 12 es decir, que vaya 12 meses hacia atrás. Esto me va a permitir hacer un acumulado a 12 meses de manera dinámica. Cada vez que filtre un mes, va a tomar siempre el periodo actual, es decir, a mayo, y se va a ir 11 meses hacia atrás para hacer un acumulado siempre a 12 meses. Es decir, que si estoy en mayo del año 2021, se va a ir hasta junio de 2020 a tomar esa información para hacerme el rolling a 12 meses. Y así funciona sucesivamente, ¿no? Y me voy a abril, entonces va a tomar abril y se va a ir entonces hasta mayo de 2020 a tomar la información de esos 11 meses y vaya acumulando, ¿no? Y hasta que llegue a diciembre, entonces va a tomar los 12 meses del año vigente. Listo, entonces tenemos aquí la medida de ingresos, tenemos el cumplimiento, porcentaje de cumplimiento, es decir, los ingresos tomando de referencia el año anterior.
pero también podemos tener un presupuesto para que esto sea mucho más, tenga más sentido, ¿no? Va a ser un presupuesto. La medida bueno y el estatus. Entonces vamos a hacer esto para acá y vamos a replicar sobre todo esta medida que tenemos aquí. Entonces, con una tarjeta creamos la medida. Tenemos ya calculada el ingreso. A ver por acá, ingresos. Y allí tenemos los ingresos. Trajimos para acá. Insertamos aquí un rectángulo. El cual va a funcionar para que podamos entonces a las medidas crear las condiciones y alertas que permitan a los usuarios entender de un vistazo el estado financiero, los indicadores claves del negocio. Ya se activa allí. Y si vamos acá estilo y forma, en rellenar ella nos permite utilizar un formato condicional. Entonces, ¿qué formato condicional utilizamos aquí? Como colocamos acá, pues los ingresos. Acá tengo una tabla que se llama DIN métricas. Entonces, aquí tenemos categorizadas las métricas bajo los criterios y condiciones. Es decir, el profit es crítico si está entre un 25%, es bueno si está en 30%. Ya mayor al 30%, pues nos está diciendo que es excelente. Y así sucesivamente para cada uno de los ingresos. Si tengo un cumplimiento del 70%, me está diciendo que está en un nivel crítico. Es decir, hay que analizar y revisar qué está saliendo mal o por qué no se está cumpliendo con el objetivo. Si está en un 85%, es decir, está bueno. Y si pasa por arriba del 85%, es decir, que tengo un resultado de excelente, ¿no? Es decir, que puede estar en cumplimiento del presupuesto o dentro de la expectativa que se esperaban si se compara con el año previo o anterior. Entonces, si está en 85%, es bueno. Por arriba del 85%, es decir, que es un dato excelente. Entonces, creamos una medida acá que se llama porcentaje o cumplimiento de los ingresos. Aquí lo tenemos. Y tenemos algo que se llama KPI ingresos. Entonces tomamos el cumplimiento, queremos aplicar otras medidas avanzadas DAX. Aplicamos lo que es aplicando variables, utilizando variables. Tenemos el cumplimiento, él va a calcular un porcentaje, generar un porcentaje. Colocamos entonces un umbral. Buscamos el dato en la tabla de métricas, el dato ingresos. Y si es crítico, entonces le va a poner crítico, ¿no? Se fue con un switch. Ves que utilizamos calculate y max de la tabla de crítico. Va a buscar este dato, el valor de ingreso, el valor crítico, es decir, menor al 0.70%. Esta aplicación de esta medida del max, pues establece el umbral de referencia de esa métrica. Es decir, va a buscar aquí el umbral de referencia
de ingresos. Pues nada más hay un solo campo de 70, es decir, que su máximo va a ser ¿qué? 70, ¿cierto? Perdón, que aquí se me fue. KPI, ingreso. Y entonces traemos con esta variable el umbral crítico. El umbral bueno, es decir, el máximo de ingreso, pues va a ser 0.85 y ya de ahí entonces, si sobrepasa eso, es excelente. Ahora con un switch, evaluamos la condición de orden que tiene la medida de los umbrales y entonces devuelve el valor. Si cumplimiento es menor o igual al umbral crítico, es crítico. Si el cumplimiento es menor o igual al umbral bueno, es bueno. En caso contrario, entonces es excelente. Entonces aquí le vamos a decir, le podemos dar un nombre aquí, texto, aquí status, que quede a la mano izquierda, allí. Aquí 2 puntos. El texto, colocado aquí en negrita. Ahora bien, entonces para que él cambie de color, elegimos 3 colores, ¿no? Como vimos acá, rojo si es crítico, amarillo si es bueno y excelente si es por arriba del desempeño. Aquí en color, buscamos la regla, buscamos la medida, KPI, KPI ingresos. Vamos a colocarle 4 reglas. Pues si no tiene datos, aquí está en blanco, entonces pues que sea blanco. Si esto es igual a crítico, entonces que sea rojo. Si el texto es igual a bueno, entonces es amarillo. Y si es excelente, que lo coloque entonces en un verde. Coloca este aquí. Vamos a aceptar. Entonces ves que se cambió de una vez a amarillo. Asimismo hacemos para el borde también, ¿no? Hacemos lo mismo. La regla. Buscamos la medida KPI. KPI ingresos. Pues si está en blanco o vacío, pues blanco. Si es crítico, entonces rojo. Ve que aquí cambio, un rojo más oscuro. Si es bueno, colocamos aquí entonces este dorado que está acá. Y si es excelente, entonces colocamos un verde más oscuro. Aceptamos allí. Ahí estamos. Entonces, vamos a traer acá tarjetita. La colocamos aquí cerca. Y va a ser ¿qué? KPI ingresos, ¿cierto? Y le reducimos el tamaño
Tenemos también el texto. Ponerle aquí 18. Ahí le quitamos el fondo. Ahí quitamos el fondo. Y entonces aplicamos el mismo formato condicional al valor del globo. Aquí entonces, pues si es KPI ingresos, ya sabemos si esto es crítico. Entonces, el rojo, si es bueno, amarillo, y si es excelente, entonces es verde. Entonces ve que allí aplica, ¿no? Aquí ya pues toca jugar aquí, ajustamos el tamaño, le quitamos aquí la etiqueta de datos y vamos adecuándolo, ¿no? Si esta plantilla la desarrollamos, la podemos hacer en PowerPoint. Yo trabajé en una aplicación llamada Pixo, que es la que utilizo para crear mis diseños, o también utilizo Figma. Listo. Entonces todo sucede lo mismo con todas las demás medidas, ¿no? Margen de utilidad, margen EBITDA, aplicamos los mismos criterios. Lo voy a ocultar aquí un momentito. Y luego esto lo puedes agrupar para facilitar el trabajo. ¿Cómo se agrupa? Selecciona los datos. Y acá, ve las tarjetas que están aquí. Las seleccioné y le decimos agrupar. Entonces ya quedan agrupadas. Ahora bien, tenemos capital de trabajo. Tenemos por acá esa medida. Que el cálculo es el siguiente. Tomamos la información, como te decía, la importancia de la tabla de cuentas. Tenemos el subgrupo 1 donde agrupamos deudores comerciales, inventarios, proveedores, aplicando, utilizando variables y luego entonces tomamos los deudores más los inventarios y le restamos los proveedores. Tenemos por acá lo que es el ratio de liquidez. Vamos a ver acá, ratio de liquidez. Igual. Tomamos la información con variables, activos corrientes, pasivos corrientes y dividimos entonces las variables activo corriente sobre pasivo corriente y tomamos la información y le ponemos un formato entonces para el ratio de liquidez. El ROA igual, tenemos aquí. Si es acá, como utilizamos, necesitamos la utilidad neta. Y como es un periodo de tiempo, tenemos que acumularla a 12 meses. Sacamos el rolling a 12 meses. Traemos el balance del activo. Luego dividimos entonces la utilidad sobre el activo para que nos dé entonces el ratio o indicador del ROA, ¿no? Vemos que está en 8%, 8.2, es decir, que está en un estatus excelente.
está por arriba de el objetivo, ¿no? Es decir, está en un alto desempeño. Tenemos el roce. Entonces igual tomamos el EBIT, el roce usa el EBIT. Sacamos aquí a 12 meses el EBIT, es la utilidad antes de impuestos. Pero acá le aplicamos una tasa del 25%, es decir, que prácticamente lo convertimos en lo que es el NOPAT, ¿no? El NOPAT es la utilidad neta después de impuestos, mientras que el EBIT es la utilidad antes de impuestos. Entonces, para el cálculo de roce le aplicamos lo que es el impacto fiscal, ¿no? Para que se pueda entonces comparar. Luego entonces dividimos el resultado, el NOPAT, y lo dividimos sobre los activos neto operativos y nos da entonces el porcentaje. El free cash flow igual tenemos aquí esta fórmula, esta medida. Aplicamos con variables para ir agrupando toda la información. ¿Ves? Por los grupos, para no tener que caer en tantas complejidades, ¿no? Ya por los grupos de cuenta, entonces identificamos y tenemos la información y creamos entonces ya, vamos simplificando las medidas que sean legibles y funcionales. Para lo que es el cálculo del EBIT, vamos al cálculo del EBIT, que es importante. Es que en el cálculo del EBIT tenemos los ingresos. Aquí sí entonces agrupamos utilizando IN, ya que las otras medidas que tenemos, que aplicamos por lo menos en el ROCE y en lo que es el ROA. Momentito, acá el ROA. Pues aplicamos un filtro a una columna. Sin embargo, acá no podemos hacer lo mismo, sino tenemos que filtrar o agrupar a nivel de fila. Entonces ahí es donde entra en funcionamiento lo que es IN. Como aquí le vi. IN, entonces IN agrupamos por fila. En el grupo sub 1, ingresos, otros ingresos. Acá entonces agrupamos la parte de costo, el costo de venta, gasto operativo, depreciaciones, otros ingresos. Y entonces restamos el ingreso del costo de la variable y obtenemos lo que es el EBIT. Así mismo para el EBITDA funciona igual, ¿no? Agrupamos ingresos, los costos, hacemos un grupo personalizado y obtenemos el resultado. Luego eso lo convertimos utilizando con un Days in Period, lo llevamos también luego a 12 meses. Acá en el reporte, hace algunos años habíamos hecho esto, hemos hecho algunas mejoras. Si ve la gráfica, aquí en el balance, ahora podemos tener los activos también de forma graficada. Total de activo, el activo no corriente, el activo corriente, patrimonio, pasivo corriente, activo no corriente, ¿no? Y ahí podemos entonces comparar los pesos de cómo el activo corriente es financiado o soportado tanto por el corriente como con parte y parte de lo que es el activo no el pasivo no corriente, que es lo que permite entonces lo que es el financiamiento, lo que conocemos como capital de trabajo o networking capital en inglés, o fondo, también conocido como fondo de maniobra. Acá tenemos el flujo también, que hicimos unas mejoras.
Y ves que acá hemos incluido algunas narrativas. Vamos a recoger esto aquí, que esto se puede apreciar bien. Algunas narrativas. También con el free cash flow, ¿no? Si vimos, tenemos que el free cash flow sobre ingresos, aquí está, si está entre 1%, es crítico, si está en el 5% es bueno, y por arriba entonces está en un nivel de excelencia o alto desempeño. Entonces aquí colocamos algunas narrativas. Entonces dice acá, el free cash flow asciende a 8.6 millones, lo que está acá, en este flujo diagrama, nos permite conocer todos los componentes que son parte del free cash flow, reflejando una fuerte capacidad de autofinanciamiento e inversiones, ¿no? Acá el free cash flow sobre ingreso es del 8%, demostrando una sólida capacidad de convertir ingresos en efectivo disponibles para invertir o distribuir. ¿Qué pasa si seleccionamos acá mayo? Ves que en mayo ahora cambia. Se ha generado 3.3 millones de free cash flow, reflejando un resultado saludable. Y el free cash flow sobre ingresos es de 3.2%, lo que refleja una gestión positiva de efectivo. Y aquí entonces una alerta, ¿no? Aunque con un margen de mejora. No sé cómo calculamos esto. Acá en narrativa, free cash flow. Aplicamos entonces esta medida con variables. Tomamos aquí el free cash flow, el porcentaje, la clasificación que ya vimos, si es crítico, bueno, excelente. Y eso entonces con un switch, ¿no? Vamos a evaluar la condición de esta medida para devolver entonces el comentario. Es decir, si está en crítico, pues entonces, ¿qué de esta respuesta tenemos acá? Si está en bueno, entonces nos de esta respuesta lo concatenamos con el valor. Y si está en excelente, entonces nos de esta respuesta. Listo. Acá también para el roce. También tenemos un diagrama con los componentes que hacen parte del roce. Tenemos aquí la gráfica de los años. Pues nada más tenemos los años en esta base de datos que es para este ejercicio. Que lo componen los ingresos, el costo de venta, los gastos operativos, la depreciación, el EBIT. Por la parte del balance tenemos el total de activos, pasivo corriente y calculamos el capital empleado. Y entonces calculamos el ROCE que nos permite entonces conocer el rendimiento que tenemos sobre los activos, ¿no? Es decir que por cada dólar invertido se genera 9%, ¿no? Y lo que está en amarillo, pues nos permite, aquí puse datos solamente ejemplificados, pero se puede comparar con el año anterior o con un presupuesto, un objetivo que el negocio necesita entonces implementar, darle seguimiento para ver si los indicadores están dentro de cumplimiento, pues lo que no se mide, pues cómo se mejora, cómo sabemos si estamos dentro de los cumplimientos. Bueno, espero que con estas técnicas puedas aplicarlo en tu tablero de forma que sea funcional. Y no solamente funcional, sino que también sea una herramienta poderosa para el análisis de estados financieros, indicadores financieros. Y si quieres tener una copia entonces de este modelo mejorado, la versión 3.0, entonces me escribe y con gusto te lo hago llegar. Así que éxitos y bendiciones.